Hay otros lugares más, como en México, el Distrito Federal, que está tan cerca de aquí. La tasa de divorcios es altísima. ¿Cómo puede entonces suceder esto? Bueno, en el año 1995 había, estadísticamente hablando, no son datos tan exactos, porque en estos datos obviamente solamente son medias que se toman o muestras, y en segundo lugar pues no incluyen otras estados civiles como la unión libre, etcétera, ¿verdad? O como el matrimonio disfuncional. Pero bueno, en el 95 de cada 100 matrimonios había 5 divorcios, y en el 2011 había ya 16 divorcios. ¿Cuál es la tendencia que vemos aquí? Aumentar. Estamos hablando que está 5, 10, 15, triplicando la cantidad de divorcios. Es decir, de la gente que se está casando, cada vez aumenta más la posibilidad de que quien se casa termine divorciando. Es lo que dice esta estadística. Lo curioso es que el 19% de matrimonios que se casan, o más bien de personas que pueden casarse, ya no quieren casarse. Y de los que se casan, como dice aquí, más bien de las personas, o el divorcio ha aumentado en un 74%. ¿Ven? O sea, de todas las posibilidades que veamos, la tendencia a divorciarse cada vez es más y más y más alta. ¿Cuál crees que sea la principal causa para un divorcio? ¿Cuáles ustedes piensan que sea? ¿Dinero? Fidelidad. Infidelidad. ¿Perdón? Mala comunicación. ¿Qué más puede ser? ¿Perdón? Violencia. Muy bien. Según este dato, también es estadístico, el 46% de los divorcios está relacionado con una comunicación no efectiva. La mayoría de las personas que se divorcian fallan en esto, en la comunicación, en entenderse el uno al otro. Y ahí baja la infidelidad, está en segundo lugar. Problemas económicos, también lo mencionaron, está en tercero. Que se acabó el amor. Fíjense, curiosamente, es un porcentaje bastante pequeño. ¿Eso qué significa? Que muchos de los que se divorciaron en realidad se amaban todavía, pero no pudieron soportar la relación por factores como estos. Por eso es tan doloroso el divorcio, porque todavía existe ese sentimiento de unión, de amor. Algunas estadísticas acerca de causa de divorcio también. Fíjense, dice, la falta de comunicación es la causa principal del divorcio según los estudios científicos, ¿no? Ok. Los divorcios ocurren porque no se discutieron las expectativas del matrimonio antes de casarse. Tienen menos ganas de arreglar los problemas después de casarse y solamente desean soluciones rápidas. Interesante, por eso lo ocurre aquí. No se discutieron las expectativas del matrimonio antes de casarse. ¿Qué les suena esto? ¿Qué decía la escritura de Eclesiastés? No te apresures a hacer una promesa. Resulta que, estadísticamente hablando, la mayoría de las parejas hacen muchas promesas antes de casarse, al novio, a la novia, y después dice, o se le olvida lo que prometió. ¿Por qué? Porque no las piensan con detenimiento. Las personas que se casan entre los 23 y 27 mantienen sus matrimonios más que los que se casaron cuando eran adolescentes. ¿Esto qué les dice también? Pues que se requiere un poquito de madurez
para comprometernos. Cuando falta la madurez, abundan las palabras, abundan las promesas, pero también abundan las fallas al hablar. Erramos demasiado. Las personas que cohabitan antes de casarse, fíjense, esto es muy interesante, y luego se casan, tienen un mayor índice de divorcio que las que se casan sin cohabitar previamente. Y es que muchas personas piensan eso. ¿Cómo voy a casarme con alguien que no conozco tan bien? Pues no se trata de no conocerlo, pero la intimidad es otra cosa. No estoy diciendo tampoco, ni las estadísticas dicen que todas las personas que vivieron en unión libre y después se casaron se van a divorciar. No. Pero sí el índice es mucho más alto de divorcio. Quiere decir que una relación más estable en el matrimonio tiene la tendencia a casarse a una edad ya un poquito más madura y también respetando la intimidad, la pureza, como la Biblia lo enseña. En muchos casos, dice, las personas pensaban que los problemas que existían antes del matrimonio serían resueltos milagrosamente después de casarse. Error. Por eso es la falta de comunicación. Cuando la pareja no aprende a comunicarse, cuando son novios y a resolver de fondo, de corazón, sus diferencias, sus problemas, aún sus fallas, porque las parejas de novios fallan, los matrimonios también fallamos. Yo les decía la vez pasada, que lo digo con tristeza, no me enorgullece en lo absoluto, pero sí creo que mi esposa es una de las personas que más ha sido lastimada por mí, o de las personas que yo he lastimado, quizás ella es una de las que más. ¿Por qué? Porque vivimos juntos, porque todo el tiempo estamos conviviendo, porque a veces nos sentimos incluso con derecho y podemos lastimar. Tiene que soportarme. Entonces, por esta razón es tan importante la comunicación. Aún entrenar a los muchachos solteros para que resuelvan sus problemas cuando son novios es fundamental, porque les va a dar capacidad para en el futuro también tener matrimonios más estables. ¿Ok? Pero solamente son algunos datos. Ahora, un dato interesante también. Decía por ahí que en los estados de la República Mexicana, aquellos estados en donde normalmente, en un dato general, estadísticamente hablando, las mujeres tienen más la tendencia a prepararse profesionalmente que los hombres. Una mayor cantidad de chicas que entran a la secundaria, prepa, terminan sus estudios, y un porcentaje mucho menor de hombres son los que terminan. Entonces la tendencia es que la mujer se está preparando cada vez más. Eso le empodera a la mujer. Y la mayoría de los estados en donde las mujeres están más preparadas, el índice o la tasa de divorcios es más alta. Y en aquellos estados o entidades de la República Mexicana donde la educación escolarizada de la mujer está por abajo del hombre, es donde menos divorcios hay. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que muchos matrimonios están infelizmente casados. Es la verdad. Porque hay violencia, incluso del hombre, en contra de la esposa, y la esposa pues no se defiende. Pero realmente hay mucha infidelidad también en los matrimonios. Por eso digo, son datos que no son tan exactos, pero sí nos dejan algo de enseñanza. Entonces resulta que en los países más desarrollados del mundo, más del 50% de las personas que se casan terminan divorciándose. O sea, si tú te casas y eres de Estados Unidos o alguno de sus países, es tan probable que te divorcies como que te quedes casado. La probabilidad es altísima. En México, de acuerdo con las cifras oficiales, dice aquí, en 2011 se registraron 91.285 divorcios, pero el número de separaciones es mayor.
Claro, ya lo hemos hablado. Pues se estima que el doble de las parejas, el doble de esta cantidad, simplemente no terminan su proceso legal, pero sí se separan. Auméntenle a eso los matrimonios disfuncionales, en donde viven o cohabitan en el mismo lugar, pero no tienen una relación de pareja hace años. Entrarían también en esta característica. Este hombre, Rolando Díaz Lobing, es un investigador de la Universidad Autónoma de México, presumió algo y dice él: una posible explicación a esta situación se deriva de la sanción social y religiosa que existe alrededor del matrimonio, en la que las normas y creencias indican que es un compromiso que debe durar toda la vida. Sin embargo, los datos señalan que la vida separa más parejas que la muerte. Sí, ¿no? Porque cuando hacemos el compromiso al casarnos dice hasta que la muerte nos separe, pero resulta que la vida separa más parejas que la muerte. Entonces él presume que es ese estigma de las parejas. Se va a casar alguien y dice me voy a casar y hasta la muerte. Entonces, después de casarse, sufren el matrimonio, violencia, insultos, infidelidades y toda la gama de cosas horribles que pueda pasar. Pero dice, pero no me puedo divorciar. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que no puedo divorciar. ¿Será así? Sí, yo creo que muchas parejas se mantienen en el matrimonio por temor a lo que se enseña, pero realmente viven muy infelices. Ahora, ¿la expectativa de Dios era esa? ¿Que vivamos infelices en el matrimonio? No. ¿Cuántos pasajes hay en la Biblia que nos enseñan cómo relacionarnos mejor con nuestro prójimo? Hay muchos pasajes. ¿Cuántos principios? Hay muchos. Y hoy no es el tema de hoy. Precisamente para eso hemos estado llevando otras clases donde hemos sido enseñados a capturar en nuestro corazón esos principios que van a hacer que nuestro matrimonio funcione y funcione bien, para que no tenga que hacer o no tengamos que aceptar esta mentalidad de pues tengo que mantenerme unido porque ni modo. No, sí hay que mantenernos unidos, pero lo que hay que hacer es respetar el compromiso que hicimos. No hay madurez ni seriedad para cumplir los votos ante Dios. Esta es la razón por la cual el índice de divorcios aumenta, ¿no? Y a veces ni siquiera tiene que ver con la edad, porque podemos casarnos a los 30 años y aún así terminar en divorcio. Hay un pasaje en la Biblia que quiero leerles. Se encuentra en Juan, capítulo 6,